Buenas tardes. Os damos la bienvenida a esta sesión de formación sobre la inteligencia artificial aplicada a la educación y, en concreto, a los procesos de enseñanza y aprendizaje de la lengua castellana y literatura en las etapas de ESO y bachillerato. Soy María Torres, asesora pedagógica de Didacta Plus, y en nombre de todo el equipo queremos daros la bienvenida a esta sesión. Esta será conducida por Ana Municio, que es directora de Innovación Educativa en Escuela 21, y Sandra López, coordinadora de proyectos educativos y formadora docente en Escuela 21. Empezaremos la sesión con Sandra y Ana se nos unirá un poquito más adelante. Antes de comenzar con la sesión, debo daros algunas indicaciones para garantizar el desarrollo de esta. Para empezar, tal y como os hemos indicado por correo, es importante que os hayáis conectado a esta sesión de Zoom indicando vuestro nombre, apellido y el nombre del centro en el que trabajáis para poder certificar vuestra asistencia. Lo podéis hacer a través del icono participantes o también a través del chat. En segundo lugar, os pedimos que apaguéis vuestros micrófonos para evitar interferencias de sonido durante la ponencia. Y además también os damos aviso de que estamos grabando esta sesión. Por lo tanto, si alguien no quisiera aparecer en el registro de vídeo, le pediremos que mantenga simplemente su cámara apagada. Durante la presentación habrá alguna dinámica interactiva. También por ello os recomendamos que tengáis algún dispositivo a mano para poder participar en estas. Y por último, comentaros que si tenéis dudas las podéis ir formulando en el chat de Zoom a lo largo de la presentación. El equipo Didacta las recogerá y nuestras ponentes pues las responderán al finalizar la ponencia. Sin más preámbulos, doy paso a Sandra y damos por comenzada la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Muy bien. ¿Se me oye bien? ¿Todos bien? Muy bien. Pues nada, voy a compartir mi pantalla para seguir la presentación con vosotros y vamos a ver qué nos descubrimos hoy juntos. Muy bien. Pues nada, muchas gracias primero Didáctica por invitarnos a Escuela 21, a Ana Municio y a mí a dar esta charla, esta conversación, este conjunto de personas pensando en la inteligencia artificial y la educación. Y como título tenemos la inteligencia artificial aplicada a la educación, la inteligencia artificial como una herramienta para mejorar la comprensión y expresión oral y escrita. Nos vamos a centrar sobre todo en la parte de herramientas y de actividades en secundaria, primeros años de secundaria hasta bachiller, pero toda la información que vamos a dar a lo largo de la ponencia puede ser aplicada a todas las etapas. Muy bien, pues nada, empezamos. Mi nombre es Sandra, yo soy, como ha dicho María, coordinadora de proyectos educativos y formadora, y mi compañera Ana Municio se va a unir más tarde. Nosotras tenemos dos áreas de expertise muy diferentes, pero que en este caso se juntan y forman algo muy bonito, ¿no? A mí, en mi interés por la lectoescritura y los procesos de aprendizaje de lectura y escritura, y Ana Municio lleva desde el 2019 investigando sobre inteligencia artificial, la legislación y su aplicación en el aula. Entonces ha hecho esta combinación perfecta para el webinar de Didactica Plus. Muy bien. Hoy vamos a hablar qué es la inteligencia artificial, riesgos y sesgos y dilemas, la inteligencia artificial en educación y cómo se apoya la inclusión, ¿no? Cómo nos apoya para aumentar la inclusión en el aula. Después nos centraremos un poquito más en los procesos de lectura y escritura y en la creación literaria, utilizando el prompt. Muy bien. Los objetivos son los parecidos a los pasos que vamos a dar, ¿no? Introducción un poquito de la teoría, vamos a hablar de los riesgos y sesgos, vamos a conocer los beneficios para la enseñanza-aprendizaje de los procesos de lectura y escritura, diferentes herramientas que os vamos a presentar. También vamos a dejar en la presentación un abanico muy grande por si alguno quiere descubrirlo en solo después. Y por otro lado queremos también analizar el potencial inclusivo. Muy bien. Y queremos empezar con esta cita que nos gusta mucho de Kai-Fu Lee, que la presentó en las charlas en 2020, en las charlas del BBVA, esas charlas, esos vídeos pequeñitos que para mí me parecen muy interesantes porque siempre nos dan mucha información, y que decía que la inteligencia artificial ha venido para darnos tiempo para pensar lo que significa ser humanos. Y en esto le quiero dar una vuelta y hacerlo en el aula, ¿no? ¿Qué nos ayuda la inteligencia artificial? Nos ayuda a pensar cómo ser mejores docentes, cómo integrar la parte más humana y menos burocrática. Él dice en esta entrevista que la inteligencia artificial va a eliminar el 40% de las tareas burocráticas, las tareas tediosas que el docente tiene que hacer. Y por otro lado, también está muy relacionado con las premisas, con los objetivos de la UNESCO, ¿no? Hacer una inteligencia artificial centrada en los humanos. Entonces queremos desde el principio de la presentación hablar de eso, cómo nos va a ayudar a ser más humanos. Kai-Fu Lee también habla de que los
los trabajos del futuro van a tener 3 características principales. Van a tener personas que sean curiosas, pensamiento creativo y que tengan también una creatividad en su forma de hacer y de ser, ¿no? Toda esta información que vamos a plasmar en esta presentación, mucha de ella está fundamentada en un manual que creó Escuela 21 con la Fundación Bofill, en el que se habla de qué es la inteligencia artificial, la parte más técnica, cómo se puede aplicar al aula y, por otro lado, damos casos de éxitos. Ya en 2020 ya había muchos docentes que utilizaban la inteligencia artificial en sus secuencias didácticas, ¿no? Entonces les queríamos dar voz. Justo fue publicada un poquito antes del boom de ChatGPT, entonces hay muchas cosas que no están integradas, pero os animo a buscarla. Os voy a dejar también aquí el link, el enlace y el QR y investigarla, porque hay cuestiones muy interesantes que nos pueden ayudar también a presentar la inteligencia artificial a nuestros alumnos. Muy bien, ¿hasta aquí todo bien? A ver, thumbs up. Sí, muy bien. Pues va a haber, como nos ha dicho María, 3 momentos de participación. Vamos a tener el chat, alguna vez voy a hacer alguna pregunta abierta, pero podéis enviar vuestras preguntas también, que las están recogiendo desde Didáctica Plus. Vamos a tener un Menti, que ya os enseñaremos cómo funciona, y por otro lado, al final va a haber un turno de palabras. Muy bien. Pues nada, lo primero que quiero hacer es que levante la mano, abajo la rayita, tenemos un icono, un redondo que tiene Raise My Hand, levanta mi mano, que levante la mano quien piensa, así practicamos para luego, para las preguntas. ¿Quién piensa que ha utilizado la inteligencia artificial hoy? Desde por la mañana, si alguien piensa que ha utilizado la inteligencia artificial. Veo bastantes, Nico, Amaya, muy bien, Adán también dice que sí, Inma dice que sí, Zaida. Bastantes personas piensan que han utilizado la inteligencia artificial. Y si me podéis decir, los que habéis dicho que sí, en el chat, 1 o 2 ejemplos de cómo habéis utilizado la inteligencia artificial. Y voy recogiéndolas. Hola John desde Euskal Herria, aquí también desde Bilbao. Muy bien, hacer una rúbrica, nos indican, una creación de una imagen para buscar un dictado con el ChatGPT. Muy bien. A ver si alguno más se anima a comentar. Pues Alexa, ahí ya vemos cosas más del día a día, para crear una rúbrica con ChatGPT. Pues esta era la reflexión que quería encontrar. Es verdad que muchas veces utilizamos la inteligencia artificial de forma consciente, pero al final está en toda nuestra vida, ¿no? Yo os voy a decir cómo yo he utilizado la inteligencia artificial. También dice Noemí, mirar a mis alumnos el uso para la lectoescritura, creación de un póster, utilizar ChatGPT para programar y localizar. Yo he utilizado hoy para todas estas cosas. La alarma desde ayer ya me indica a qué hora me voy a levantar y me indica si estoy cumpliendo mis horas de sueño con mis goals o no. Por otro lado, al utilizar mi móvil para entrar a mi cuenta de banco, el reconocimiento facial. También ahora el Zoom nos da la posibilidad de que nos baja un resumen, un acta de las reuniones en Zoom para no tener que estar, ¿no?, cogiendo notas como antes. Los podcasts que nos recomiendan. Por otro lado, Google Maps nos indica por dónde ir, que también lo hemos tenido que utilizar para encontrar una floristería en mi barrio que todavía no la conozco mucho. Y para mí, una de las formas que más me ayuda la inteligencia artificial cada día es a la hora de escribir. Todos estos inteligencias artificiales que nos ayudan a identificar los fallos de escritura o cómo mejoraríamos una frase, a mí me ayudan mucho a escribir y a sentirme que pertenezco y que puedo estar en un ambiente profesional. Yo tengo dislexia, soy una niña estudiante con dislexia y ahora una adulta con dislexia, entonces cada día este tipo de inteligencias nos ayudan a tener una vida un poquito más normal y con menos errores, ¿no? Ya no tenemos tanto el boli rojo de la profe poniéndonos el -1 en cada error, sino que podemos tener una vida un poquito más normal y con menos fallos. Muy bien. Y como he dicho, la inteligencia artificial, si queréis, los que habéis levantado la mano, podéis bajarla y así veo que no tenéis ninguna pregunta. Está en todas partes. La inteligencia artificial es cada vez más barata, poderosa y ubicua. La vemos al desbloquear el móvil, el reconocimiento de nuestra cara cuando ahora también en los aeropuertos, en Netflix, cuando nos dicen qué queremos ver, con la música que escuchamos. Está en cada día en muchas pequeñas cosas. Es verdad que a veces pensamos inteligencia artificial, ChatGPT, o cuando utilizo una creación de imágenes o cuando utilizo una inteligencia artificial con un objetivo, pero al final es verdad que cada momento la tenemos. Entonces, si la tenemos en cada momento de nuestro día,
tenemos que conocerla, como docentes y como personas de este mundo también. ¿Qué es la inteligencia artificial? Vamos a hablar un poquito de la parte más técnica, ¿no? La inteligencia artificial es un conjunto de tecnologías que son capaces de realizar acciones que clásicamente se consideraban exclusivamente humanas. ¿Con esto qué queremos decir? Que hacen como un embudo, crean un embudo en el que juntan muchos datos, los clasifican y pueden dar una respuesta. Y esto incluye razonamiento, aprendizaje, percepción, planificación y control. Todo esto puede hacer la inteligencia artificial. Es muy importante que tengamos claro que la inteligencia artificial no es solo una tecnología, sino que es un conjunto de tecnologías, ¿sí? Por otra parte, también analiza enormes cantidades de información para identificar patrones y construir modelos. Y en esa identificación de patrones, construir modelos, es cuando nos puede dar una respuesta más relacionada con lo que estamos pensando. Ya no estamos buscando algo en Google, como anteriormente, que nos salían las cosas relacionadas con esa información, sino que ahora genera una información nueva en base a la información que nosotros le damos. Muy bien. A nosotros nos gusta siempre indicar estas dos definiciones, ¿no? Porque hay un abanico muy grande y casi un salto generacional o dos entre una y otra. Por una parte, en 1956 ya se empezó a hablar de la inteligencia artificial como la ciencia e ingeniería para crear máquinas inteligentes, en especial programas informáticos inteligentes. Y después la UNESCO, en 2019, que ya nos parece un poquito viejo, pero también empezó a hablar de la inteligencia artificial como máquinas capaces de imitar ciertas funciones de la inteligencia humana. Ciertas, no todas, pero ciertas, incluyendo características como la percepción, el aprendizaje, el razonamiento, la resolución de problemas y la interacción lingüística, e incluso la producción de trabajos creativos, ¿sí? Entonces, ¿dónde estamos? ¿Cuál es la línea de tiempo? Bueno, antes de 1980 estaba más en el imaginario de las personas. Se creía que iba a ser posible. Esta inteligencia artificial la veíamos en libros, en películas, ¿no? Estaba dentro de nosotros. Sabíamos que en algún momento esto iba a pasar, pero no teníamos todavía los soportes tecnológicos para que ocurriese. A partir de 1980 esto va cambiando. Ya los ordenadores tienen mayor capacidad y se empieza a crear esta forma de inteligencia artificial que se llama Machine Learning, que comienza con mucha gran fuerza, pero lo que hace es eso, lo que hemos hablado antes, tener diferentes datos con macrodatos, algoritmos matemáticos y potentes computadoras para crear para coger todos los datos y definir la información que le estamos pidiendo. Ya a partir de 1980 se empiezan también a crear otros ordenadores y otros hardwares que nos ayudaban a soportar esta inteligencia. A partir de 2010 es cuando se juntan tres cosas muy importantes. Por una parte, el interés de las empresas y el interés de los científicos. Por otra parte, Internet era mucho más potente y estaba en todas partes. Y por otra parte, los ordenadores tenían mayor capacidad. Entonces, entre este Machine Learning y este Deep Learning, vemos la diferencia en la forma en la que producen los datos. Por un lado, el Machine Learning aprende de los datos. Aprende por tres formas diferentes, ¿no? Aprende por aprendizaje supervisado, no supervisado y por refuerzo. Y por otro lado, el Deep Learning todavía ni sabemos bien cómo funciona. Son unas redes neuronales, ¿no? Que la información sale, pero que hay muchas capas. Entonces es una inteligencia artificial mucho más compleja. En el Machine Learning estarían cosas como detección de rostros, textos escritos pasados a digital o los vehículos inteligentes, estos que aprenden por prueba y error. Y el otro lado, en las redes neuronales, estarían más en este Deep Learning inteligencia artificial relacionada con procesos más complejos. Por ejemplo, las redes sociales, cuando le pedimos información, analizan qué estamos viendo, analizan nuestro comportamiento y nos dan de vuelta una información concreta, ¿no? Para que consumamos algo o para que nos informemos de algo. Siri y Alexa estarían en este bloque también. Muy bien. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Thumbs up? Sí. Muy bien. Veo mucha gente que nos sigue. Pues estos tres hitos eran los más importantes. Por un lado,
El incremento del potencial del hardware, por otro lado, acumulación de datos gracias a Internet. Ya había más datos de los que partir, porque al final la inteligencia artificial va con información, diferentes datos que se categorizan, se almacenan y vuelven a nosotros. Y por otro lado, la colaboración del mundo científico con el empresarial. No podemos olvidar, y lo vamos a recordar varias veces, que en la inteligencia artificial y en el boom que hay, también hay empresas muy potentes detrás. Entonces, ahí es donde siempre tenemos que tener nuestro pensamiento crítico alerta. Begoña, si tienes alguna pregunta, por favor, puedes ponerla en el chat y la recogemos, ¿vale? Que te veo que tienes la mano levantada. Gracias. Muy bien, hablando del chat, quería haceros una pregunta. ¿Cuáles creéis vosotros que son los riesgos del uso de la inteligencia artificial en el aula? Podemos hacer como 2 palabras, un titular. ¿Cuáles son los riesgos que veis vosotros y vosotras? Copia y pega, copia y pega. Falta de creatividad. Joan, no saber escribir, fiabilidad y bias. La comodidad de no tener que pensar, menos esfuerzo. No razonamiento y análisis, pasividad, no esfuerzo, falta de criterio, plagio, ideas creativas, sustitución del esfuerzo por el no razonamiento, lenguaje impersonal, fiabilidad y poco razonamiento. Muy bien, pues estoy viendo muchas cosas relacionadas con la falta de esfuerzo, la falta de creatividad, ¿no? Que al final sea todo un copia y pega. Dejar de ser intuitivos, falta de creatividad, que evite que el alumno sea creativo. Pues eso es lo que queremos conseguir, que esta inteligencia artificial nos ayude a 3 cosas. A aumentar la creatividad, a aumentar el pensamiento crítico y a conocer su utilización, porque cuando sabes cómo algo funciona, la puedes utilizar mejor. Vamos a hablar un poquito de los riesgos y sesgos que nosotras vemos y que hemos estudiado, que también los presenta la UNESCO. Desde el 2018 lleva haciendo un informe sobre la inteligencia artificial y a ver si pensamos lo mismo después. Muchas gracias por participar. Muy bien. Decimos que la inteligencia artificial no se trata de la inteligencia artificial lo que puede hacer en sí, sino cómo la utilizamos, ¿no? Lo que nos tenemos que centrar es cuál es nuestro objetivo pedagógico. Al final, la inteligencia artificial es lo que nosotros queremos que sea y la utilización que le demos. Por supuesto que hay cosas que están fuera de nuestro alcance como profesores, de lo que muchas veces de lo que pasa en casa o de lo que pase fuera del aula. Pero es verdad que a nivel de aula tenemos que tener muy claro que el poder de la inteligencia artificial lo tenemos nosotros. Y cómo se utiliza, por lo menos dentro del aula y en nuestro currículum, es nuestro. Entonces, tenemos que pensar en la inteligencia artificial como un modelo más de nuestro diseño tecnopedagógico. ¿De dónde vamos a partir? ¿Cómo la vamos a utilizar? Y cómo ese diseño tecnopedagógico nos va a ayudar la inteligencia artificial a enriquecerlo. El otro día estábamos hablando con unos compañeros que creo que están aquí de Argentina y hablaban de eso, de que al final si la utilizas en tu unidad didáctica, en tu secuencia didáctica, es cuando enriquece tu secuencia didáctica, ¿no? No pensar en el miedo que da, sino pensar en el potencial. Yo acabo de aterrizar de Estados Unidos y allí el año pasado, cuando salió ChatGPT, fue un boom y todas las escuelas, sobre todo las escuelas de upper grade en Manhattan, lo prohibieron. Lo primero que hicieron es se prohíbe ChatGPT, tanto para alumnos, para profesores, como para el resto de la institución. Entonces, este miedo era porque los niños iban a plagiar los essays, los ensayos para entrar en las universidades. Y ahí se hace mucho hincapié en los ensayos que te dan oportunidades para entrar en diferentes universidades. Pues una compañera nuestra dijo que no, que lo que iba a hacer era 5 pasos para integrar la inteligencia artificial desde el principio. Y cogió estos 5. Utilizarla en sus clases, meterlas en todas las unidades didácticas y en actividades diferentes. Enseñarles cómo funciona. Por otro lado, practicar con ellos de forma más inesperada, como pedirle a la inteligencia artificial cosas que ella quería, para que los alumnos viesen de una forma más suelta, menos estructurada, cómo la utilizaba ella. Normas comunes de utilización para el plagio. Era muy importante que hubiese unas normas, tanto ella lo hizo en el departamento, no lo hizo solo para su clase, ¿no? Para todo el departamento de lengua y literatura, en lo que sería aquí bachiller, 11 and 12th grade, allí, unas normas comunes. Y por otro lado, los pros y contras. ¿En qué nos va a beneficiar esta inteligencia artificial y en qué nos puede perjudicar? Todo esto de
tener menos creatividad, que seamos más pasivos, que la utilicemos de una forma para mentir o para no crear nosotros nuestras propias actividades. Y estas normas también se pusieron en conjunto con los alumnos. Estos son lo que sí por ahora vamos a utilizarla y esto es para lo que no. Entonces me pareció una forma muy inteligente pues eso, es que el año pasado el ChatGPT estaba por todas partes y nadie sabía cómo utilizarlo. Muy bien, también pensamos que estamos generando, ¿no?, una mirada crítica ante la inteligencia artificial. Y esta mirada crítica se debe hacer por varias razones. Una, porque las grandes compañías ya las están utilizando. Por otra parte, porque existen sesgos. Un compañero compartirá las vallas, los prejuicios. Nosotros como humanos, si tenemos las actitudes necesarias y los conocimientos, somos capaces de analizar nuestros propios prejuicios y saber qué es un prejuicio o qué está fundamentado en la razón. La inteligencia artificial no tiene esa capacidad. Por otro lado, validar la recogida de los datos para que tenga una procedencia de recogida ética transparente desde el respeto a la privacidad de las personas. Esto es muy importante. Estamos poniendo muchos datos en un Big Data que todavía no sabemos qué va a pasar con ellos, ¿no? Estamos todavía jugando con la inteligencia artificial y tenemos que ser conscientes de ello. Llegar a las soluciones. No sabemos tampoco este deep learning, estas redes neuronales que os he explicado antes, no sabemos todavía 100% siempre cómo llega esa información. Entonces tenemos que saber que eso ocurre, que eso está pasando, para saber que no sabemos todas las respuestas todavía de cómo funcionan muchas inteligencias artificiales. Y es necesario llegar a un consenso sobre los parámetros éticos. Lo que os hablaba me parecía muy interesante mi compañera, porque lo que hizo es las normas de la clase de lengua y literatura las vamos a reformular. Ya no sirve lo que estábamos haciendo antes. Entonces, ¿qué otras cosas necesitamos para que esto tenga sentido? Muy bien. Por otro lado, también vemos que hay una responsabilidad en el entorno educativo y nos gustaba mucho la resolución del Parlamento Europeo para la inteligencia artificial en los sectores educativos, que hablaba de 4 puntos importantes. Al final, lo que hicieron estas escuelas de Manhattan de prohibir la tecnología estaba en contra de los derechos de la educación, porque, como dice bien esta cita, no deben poner en riesgo el progreso tecnológico, porque al final, si nos centramos en la prohibición, nos estamos centrando en eliminar a los alumnos de la posibilidad de utilizarlas y de saber cómo utilizarlas. Entonces, esta resolución del Parlamento Europeo decía que la IA puede y debe promover el aprendizaje profundo y de calidad. Es un instrumento más, ¿no? Nos ayuda a promover el aprendizaje profundo y de calidad. Compatible, inclusivo, que respeta y protege la igualdad de género, el multilingüismo y el diálogo intercultural. Es necesaria la recolección de datos fiables que garanticen la seguridad, sistematización y transferibilidad sin afectar a la privacidad. En esto ponían mucho hincapié porque estamos hablando de adolescentes o preadolescentes y en educación primaria estamos hablando de niños. Entonces nosotros tenemos que tener esta capacidad de que en el entorno educativo sea más seguro, ¿no? La adquisición de competencias digitales. Les estamos enseñando a utilizar esta herramienta y utilizarla de forma positiva, porque ahora mismo ya, y va a ser más, va a estar en todas partes. En todos los trabajos se va a utilizar de una forma u otra. Y los beneficios del uso de la inteligencia artificial no deben depender exclusivamente de la tecnología, sino del uso pedagógico. Lo que hablábamos antes del diseño tecnopedagógico. Otra cuestión que me pareció muy importante, la semana pasada salió un artículo que el amigo este que tanto bulla ha dado el mes pasado, de ChatGPT, ha hecho un compromiso con Common Sense, que es otra empresa que analiza websites y los datos de muchas diferentes aplicaciones, para crear un ChatGPT específicamente para escuelas y para padres, que tenga unas etiquetas nutricionales, o sea, que haya unos filtros que ya protejan al alumno. Y esto me pareció muy interesante, porque en vez de invertir el dinero en crear otro ChatGPT 5 que lo compre más gente o que se genere más dinero con él, lo que han hecho es parar y decir, vamos a contratar a una empresa externa para ayudarnos a crear estas etiquetas nutricionales, ¿no? ¿Cómo puede tener un sentido común esta inteligencia artificial para el aula? Muy bien. Entonces, por otro lado, también vemos que el alumno debe, como hemos dicho desde el principio, debe conocer cómo funciona. Debe conocer
qué posibilidades sacarle, qué jugo sacarle. Entonces, debes saber que confiamos habitualmente en la tecnología, en los sistemas de recomendación, pero tenemos que crear un pensamiento crítico. Tenemos que tener una libertad de elección. Es muy importante que la inteligencia artificial se utilice de una forma que nos dé posibilidad a más elecciones. Esto de que la creación literaria muchas veces, si nos centramos, ¿no? Le pedimos algo al prompt, nos lo dan, lo copiamos, pues sí, eso es un copia-pega que no estamos adquiriendo ni desarrollando ninguna habilidad. Pero si lo utilizamos de una forma que enriquezca lo que tenemos, que le dé más sentido, que lo volvamos al ChatGPT, nos lo vuelvan a traspasar y hacemos algo mejor de lo que ya tendríamos, estamos haciendo cosas que el humano no podría hacer sin la inteligencia artificial y la inteligencia artificial no podría hacer sin el humano. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta o tenemos que pensar siempre con nuestros alumnos, hablarles de la huella digital, que cuando interactuamos en redes aportamos datos activos, o sea, estamos aportando algo a una big data común que puede tener un daño en la sociedad, ¿no? Entonces, que sean capaces de saber que tiene una huella digital. Por otro lado, estos datos pasivos también tienen una compensación o un espejo en su propia interacción con la inteligencia artificial, porque al darle a la inteligencia artificial una información o a las redes sociales te devuelve otra información y es muy importante saber que esto genera también ecos de información, ¿no? Al final solo vemos o solo escuchamos lo que estamos buscando. Y que ellos sepan cómo funciona es la herramienta mejor que les podemos dar para su buena utilización, creemos. Muy bien. Y nada, vamos a terminar esta parte con esta cita que nos gusta mucho. Hablo en plural porque Ana siempre la menciona, que para los educadores muchas veces es más fácil educar a nuestros niños, a nuestros alumnos, desde nuestro pasado, que prepararlos para el futuro. Porque muchas veces estamos más cómodos en enseñarles cómo hemos aprendido que en crear nuevos sistemas de aprendizaje, ¿no? O nuevas pedagogías alrededor de unas metodologías diferentes. Esta imagen también está aquí porque muchas veces cuando hablamos de metodologías activas, de integración de la inteligencia artificial en el aula, muchas veces también ponemos esta metáfora de no estar siempre como docentes mirando por el espejo del retrovisor, ¿no? Tenemos que mirar por el espejo retrovisor porque hay muchos saberes, mucho conocimiento que venimos cargando y que es bueno que lo llevemos al aula, pero es muy importante mirar para adelante. Muy bien. Y nada, y aterrizamos en la educación, ¿no? Y la aplicación de la inteligencia artificial en el mundo educativo se considera una revolución y todas las revoluciones tienen un proceso de adaptación. Nuestro CEO de Escuela 21, Alfredo Hernando, siempre dice que todos estamos en la casilla de salida, que todo va a ser un proceso que estamos aprendiendo con el alumnado. No es algo que lleve 10 años, 20 años de presencia en nuestras vidas y ya sabemos cómo utilizarlo, sino que estamos aprendiendo con el alumnado. Y con eso quiero decir que nos demos un break, que lo estamos haciendo bien, que lo estamos intentando, que ya solo si estamos aquí es porque se está creando una red de conocimiento, ¿no? Que es muy importante para llevarlo al aula. Creemos que en el aula nos da, con la inteligencia artificial, los campos de aplicación son muy numerosos y la podemos ver en muchas diferentes partes de la educación, ¿no? Impartición de la educación, la gestión de la educación. Como decía nuestro compañero Kai Fu Lee, nos va a quitar el 40% de las actividades burocráticas. Aprendizaje a lo largo de la vida, personalización del aprendizaje, evaluación del aprendizaje, nos va a dar la capacidad de tener un feedback y una evaluación formativa mucho más real que antes. Y por otro lado, una minería de datos y analítica, porque al final tenemos una capacidad de encontrar datos y de analizar datos mucho mayor que antes. Muy bien. Esta diapositiva nos gusta mucho porque creemos que ese es nuestro reto ahora. Todo esto es lo que la inteligencia puede hacer en nuestra aula. Pero ¿cómo nos movemos de lo que puede hacer a lo que va a hacer en nuestra aula? Pues creemos que el reto del siglo XX era la escolarización universal, que es verdad que en muchos países no se ha conseguido, pero es verdad que a nivel mundial estamos en datos mucho mejores. Pero apoyamos y pensamos que el reto del siglo XXI va a ser la personalización del aprendizaje. Y para ello, ChatGPT o inteligencias artificiales varias va a ser nuestro aliado,
¿no? Verlo como un aliado más que solamente los riesgos, los sesgos y cómo va a mermar la creatividad de nuestros alumnos. Y para ello creemos que va a ser un aliado perfecto para la inclusión. Al principio decía que una de las últimas cosas en la que yo utilizo la inteligencia artificial a diario es la corrección lingüística. Para mí eso es un pro de la inclusión que hemos conseguido por estas inteligencias artificiales. Para conseguir el número 4 de nuestra ODS, que todo el mundo tenga una educación de calidad, vemos que tenemos que pasar por este proceso de inclusión. No nos vamos a meter en hablar del DUA, del diseño universal de aprendizaje, pero es verdad que la inteligencia artificial y la buena utilización en el aula de ellas nos va a ayudar a integrar, a eliminar esas barreras de aprendizaje que solemos poner en nuestras unidades didácticas, ¿no? Y crear una educación mucho más inclusiva. Al final, si podemos hacer que un texto se forme en un vídeo, que un vídeo sea, que nos lleve un texto, que tengamos un audio de lo mismo, estamos haciendo que todo el alumnado llegue a los mismos objetivos o a los objetivos que tiene cada uno. Os he puesto aquí algunas de las inteligencias artificiales que más utilizan. Las primeras son más apps, pero las siguientes son inteligencia artificial que ayudan al alumnado con dislexia. El otro día estuvimos en una feria muy grande en Londres, que era de tecnología y educación, y las mayores compañías que habían, aparte de ClassDojo, Canva y Padlet, que hoy ya también estaban, que utilizan la inteligencia artificial, todas ellas, eran pequeñas compañías que ayudan al alumnado con dislexia a tener su día a día mucho más fácil, cambiando los textos, eliminando frases largas, sustituyendo diferentes palabras por palabras más conocidas, corrigiendo, por supuesto, la ortografía y también dando ese feedback instantáneo sin tener que pasar por filtros del profesorado o filtros de los compañeros, ¿no? Al final poder estar tanto emocional como intelectualmente en parecido estadio que los demás. Muy bien. Pues nada, decimos también que la inteligencia artificial nos va a ayudar también mucho a la evaluación formativa, porque este feedback que podemos hacer inmediato es una ventana de posibilidades, tanto para el alumno para saber cómo gestionar su propio aprendizaje, como para nosotros para poder llegar a todo el mundo. El otro día estábamos hablando con unos compañeros, parece que hablamos con mucha gente, pero son los mismos, Adán y Fabiola, que están por aquí también, y nos decían eso, que ellos hacen un vals con ChatGPT y nos pareció precioso, ¿no? Al final no es pido algo, me da algo, sino al final es ese vals de toma y daca. Y eso se puede hacer también con la evaluación. Darnos oportunidades a crear diferentes formatos de evaluación formativa, a tener la posibilidad de que el alumno se autoanalice, a crear procesos de metacognición mucho más individualizados. Esas son posibilidades que ya tenemos hoy en día en el aula con la inteligencia artificial. Muy bien. Por otro lado, vemos también que la IA aplicada a la evaluación nos ayuda a la corrección burocrática, nos ayuda, por otro lado, a diversificar formas de evaluación. También pone en un segundo plano la evaluación y por ello hace que las pruebas de evaluación logren una evaluación auténtica e infusionada. Vemos que se puede dar, como he dicho, una retroalimentación individualizada y la evaluación y seguimiento a largo plazo, que ayuden a los profesorados a conocer los estilos de aprendizaje, ¿no? Al final eso, abogar y pensar siempre en ese diseño universal de aprendizaje, que todos los alumnos se elimine el mayor número de barreras posibles para que lleguen a tener un aprendizaje de calidad. Muy bien, vale, pues ya me callo un poquito y quiero escucharos. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a interactuar con un Menti. Entonces, podemos hacerlo de dos formas. Si tenéis otro dispositivo, podéis escanear el código QR y si no, nuestras compañeras de Didáctica Plus van a compartir en el chat el link y el código. Y la pregunta, vais a tener 3 casillas y la pregunta que os quiero hacer es ¿qué beneficios puede aportar la inteligencia artificial al proceso de enseñanza-aprendizaje? Específicamente, ya empezamos a aterrizar un poquito más, de lengua y literatura. ¿Sí? Muy bien, vamos a dar un minutito, después compartimos pantalla con vuestras respuestas.
Voy a dar un minutito más. Estamos en la pregunta de cómo creéis qué beneficios puede aportar la inteligencia artificial a los procesos de enseñanza-aprendizaje en lengua y literatura. Mira, Fabiola entra. Muy bien. A ver, ¿la podéis ver ahí? ¿Sí? Bueno, ya se va formando nuestra nube de palabras. Qué bonita. Bueno, por ahora van ganando 3 palabras: creatividad, inclusión, motivación. Veo también ideas, ortografía, corrección, rapidez, juicio crítico, pensamiento crítico. Muy bien, rapidez. Búsqueda de información, redacción. Vale, pues yo creo que con esto nos quedamos. Creo que nuestras palabras serían motivación, creatividad, inclusión y corrección y rapidez están ahí ganando. Depende qué segundo se pone una u otra. ¿Sí? Muy bien. Pues yo creo que la palabra más bonita que como profesores podemos escuchar es motivación, ¿no? Al final competimos contra muchas pantallas o no competimos, estamos en el mismo lugar y tenemos que integrarlas con pantallas, con mucha interacción de los estudiantes y al final siempre que vamos a las aulas y cuando yo estaba en el aula el año pasado, la atención y generar la motivación era un objetivo principal, porque si el alumno está motivado es cuando va a aprender. Siempre decimos que el aprendizaje no es un proceso lineal, no enseñas y aprendes, sino aprende quien está motivado, ¿no? Aprende quien quiere. Y en este proceso de enseñanza-aprendizaje hablamos de un diálogo, de una democratización del aprendizaje. Entonces, que nuestro objetivo principal sea aumentar la motivación y que la inteligencia artificial nos ayude a ello, creo que hemos llegado a muy buen puerto. Muy bien. Centrándonos un poquito más en la concreción curricular, sacamos este párrafo de las competencias específicas de la comunicación lingüística. Perdón, alguien había levantado la mano. Si quiere puede escribir en el chat y después recogemos las ideas. Para enfocarnos, hemos cogido solo el primer párrafo para enfocarnos en esa idea, ¿no? En la idea del conjunto de conocimientos y destrezas y actitudes que permiten comprender, interpretar y valorar críticamente. Al final, el currículum, he cogido el estatal, pero bueno, el de cualquier comunidad también, nos piden un juicio crítico, tanto en mensajes orales, escritos, signados o multimodales, y evitando los riesgos de manipulación y desinformación. Otra vez el pensamiento crítico vuelve, ¿no? Comunicarse eficazmente con otras personas de manera cooperativa, creativa, que también ha salido la palabra creatividad antes, ética y respetuosa. Pues si esta es nuestra competencia específica, si esto es lo que tenemos que generar en nuestro alumnado, vamos a ver cómo la inteligencia artificial nos va a ayudar. Muy bien. Nosotros pensamos, al analizar todas las diferentes, no todas, no hemos llegado a todas, pero inteligencias artificiales que se pueden aplicar en el aula, vemos que en lectura favorece la personalización del aprendizaje, apoya y facilita la comprensión. Todas estas herramientas también que os decía antes para alumnado con dislexia también se pueden aplicar para alumnado sin diagnóstico. Una retroalimentación inmediata, recomendaciones de lectura personalizadas para aumentar esa motivación y hacer que el alumnado se sienta presente en el currículum y un acceso a contenidos modificados. Por otra parte, en escritura vemos que también nos puede ayudar mucho en la corrección gramatical y ortográfica. Ya lo he mencionado yo con mi experiencia cada día. Generación de ideas y combinación de conceptos. Una retroalimentación detallada e inmediata, cuando hablábamos también de la evaluación formativa. Presentación de estilos de escritura y colaboración y co-creación de textos. Aquí también vamos a practicar la creatividad. Decía un compañero en el chat de qué triste que tengamos que pedir. Bueno, vamos a centrarnos en cómo podemos hacer que esta petición
al ChatGPT o a cualquier otra inteligencia sea una forma de ganar terreno, ¿no? Nosotros, ¿no? Y generar lo que queremos, que es la motivación y la creatividad y la implicación. Muy bien. Por otra parte, vemos también que estas inteligencias artificiales nos ayudan también en la creación literaria, estimulando la creatividad, por una parte, explorando géneros y estilos literarios. También nos ayudan mucho con la descripción detallada de escenarios. Al final, Adán nos comentaba el otro día, un profe de Argentina súper involucrado con sus alumnos, que hacía este vals con el ChatGPT, ¿no? Pues al final eso, yo no le voy a pedir, dame un escenario no sé qué, sino que voy a crear un prompt que tengo ya una idea literaria, que tengo ya una idea para un poema, y le voy a decir que me ayude con otros tips para ir generando algo mucho más rico. Establecimiento de rutinas literarias, profundización en la psicología de personajes y disminuye la ansiedad hacia la hoja en blanco. Esto es muy importante, sobre todo para alumnado con algún tipo de barreras del aprendizaje. Al final, enfrentarte a una hoja en blanco puede ser la primera barrera. Muy bien. Entonces, nosotros pensamos que los prompts nos pueden ayudar en toda esta creación literaria. Y mi compañera Ana Municio siempre dice, ¿no? Del saber buscar al saber preguntar o saber pedir. Al final no podemos utilizar la inteligencia artificial como Google. Dame un resumen de La Celestina, porque si no lo que nos va a dar es algo sin contexto, sin un rol concreto y bueno, pues nos va a dar un link a alguien que ya haya hecho un resumen, entonces lo copiamos y lo pegamos. No estamos cubriendo nuestros objetivos de aumentar la motivación, la creatividad y los objetivos específicos de nuestro currículum. Entonces, para hablar un poquito del prompt, nos ha gustado mucho esta descripción que hacían en Classroom Toolkit, que nos decían que teníamos que dividir el prompt en 1, 2, 3, 4, en 5 partes muy importantes. Por una parte tenemos que hablar del rol. Hola, buenas tardes. Actúa como un buen profesor. El rol especifica quién es el creador del texto, ¿no? Que descompone temas complejos en explicaciones simples. Yo quiero que expliques el proceso de fotosíntesis. Objetivo. ¿Qué quieres que haga la inteligencia artificial? Alumnado de 14 años, la audiencia, para ayudarles con la redacción, esto no está bien escrito, preparación al examen de biología. Y aquí hablemos del contexto. Entonces tenemos el rol, el objetivo, la audiencia, el contexto y el formato, en cuanto lo quiero, en 300 palabras y escrito en un tono amistoso y educado. Entonces, nosotros intentamos este prompt, lo pusimos y nos dieron respuestas concretas para esta clase. Lo que también intentamos es un prompt socrático, es un prompt hablando con la inteligencia artificial. Y le dijimos quién era primero. Eres un alumno de lengua y literatura de secundaria. Quieres crear una narración de ficción basada en la época de la Reconquista. El texto tiene que estar estructurado en inicio, desarrollo y desenlace. Facilítame las ideas claves para cada una de estas partes de la narración. Una vez que me des las ideas claves, hazme una pregunta que me ayude a seguir construyendo mi creación literaria. Entonces, con estos prompts no le estamos pidiendo que cree algo cerrado, sino estamos empezando una conversación, que es lo que os decía antes de nuestro amigo Adam, que le llamaba el vals, ¿no? Al final hablamos con la IA y con unos prompts en un modo de experto socrático. Yo sé lo que quiero, sé cuál es mi audiencia, sé cuál es mi contexto, pero voy a pedirte algo para seguir enriqueciéndolo. Entonces, nosotros creemos que el objetivo principal de los prompts es aumentar la creatividad, en vez de pedirle que te haga un poema. Si tiene sentido. Muy bien. Hemos recogido aquí bastantes inteligencia artificial que están relacionadas con la etapa en la que estamos centrándonos y el aprendizaje de lectoescritura. No vamos a recorrer todas, las vamos a dejar en las diapositivas. Hemos hecho una ficha por cada una con la descripción de la inteligencia artificial, formas, beneficios que nos puede dar al aula y formas de aplicación en el aula. Pero ahora, nuestra amiga Elena, si puede en el chat, nos va a compartir un link de esta inteligencia artificial. Se llama Beta Character. Entonces, con esta inteligencia artificial, ¿qué vamos a hacer? Os vamos a compartir el link y queremos que por 2 minutitos, 3, abráis el link
y la investiguéis. Es una inteligencia artificial, la podemos abrir aquí, a ver si está. Es una inteligencia artificial que puedes hacer preguntas, aquí la podemos ver. Puedes entrevistar a diferentes personajes históricos. Entonces, queremos que elijáis un personaje histórico y queremos que miréis 3 cosas. 1, si está el personaje histórico. 2, que penséis qué pregunta le haríais a ese personaje histórico. Y 3, que analicéis la respuesta. Si la respuesta que nos ha dado, vosotros ya lo conocéis, si es un personaje con el que tenéis que tener algún conocimiento previo, es correcta o incorrecta. ¿Sí? ¿Entendido? Muy bien. Pues nada, ya he visto que Elena ha compartido el link en el chat. No, no es necesario hacer login. Y podemos cambiar el idioma. Muy bien. Esto lo he añadido yo, Sandra. Aprovecho este momento para decir buenas tardes y pedir disculpas por incorporarme un poquito más tarde al webinar. Soy Ana Municio, la compañera de Sandra. Y he añadido yo esta idea de que no hace falta que os iniciéis sesión y bueno, simplemente elegid un personaje y podéis cambiar el idioma si queréis chatear con ese personaje en otro idioma. Os dejamos unos minutitos para que probéis y sobre todo que valoréis qué tal son las respuestas que da la inteligencia artificial. Patricia dice que no le está funcionando. ¿A los demás os pasa igual? Voy a volverla a compartir por si acaso. A ver, voy a probar yo. Bueno, quien pueda hacerlo ahora en directo, lo puede probar ahora y si no, se va a compartir también el link después, lo podemos probar más tarde. Pero eso, queremos que investiguéis un poquito con ella. Paz tiene ya los personajes, tú eliges uno, el que tú quieras. Solo sale en inglés, pues arriba, donde pone el título, carácter, ahí pone una lupa, un libro, una pregunta y el siguiente es el idioma. Si te sale en inglés lo puedes cambiar ahí. Si queréis puedo compartir pantalla. Marta, ¿te parece bien si comparto pantalla y para las personas que están así más perdidas le doy los 2 pasos? ¿Sí? A ver. Vale, el idioma hay que cambiarle antes de pensar. No, de todas maneras, cuando el personaje sale en inglés, cuando tú lo escribes en español, te contesta en español. Vale, Elizabeth, esto es lo que queremos que vayáis, que vayáis comentándonos respecto a lo que vais encontrando en las respuestas que nos dan. ¿Necesita alguien que comparta pantalla? Bueno, si no... Vale, ya vamos viendo algunas respuestas. Vale, decís que queríais buscar a Quevedo, vamos a ver si Quevedo está. Yo he chateado con... Bueno, si ponéis Quevedo, sale el cantante. Claro, yo ya me... Creo que no sale Quevedo. Mira, Francisco de Quevedo, tenéis que poner Francisco de Quevedo. Si ponéis Francisco de Quevedo, sí sale. Bueno. Ah, desde el teléfono móvil es un poco complicado, claro, sí, sí. Bueno, si te parece bien, Sandra, comparto pantalla un minuto para que vean cómo se hace, ¿vale? Y mientras, por favor, ir contándonos en el chat el resultado de vuestro chateo con distintos personajes.
Tengo abierta aquí la aplicación. Como veis, aquí está el cuadro de mandos. Se puede iniciar sesión y en este caso te guarda las conversaciones que tengáis y se puede cambiar de idioma. Aquí hay un registro de los idiomas con los que se puede chatear. De todas maneras, tenemos también aquí una selección de distintos personajes, de distintas categorías de personajes, ¿vale? Entonces, pues bueno, filosofía. Sale Sócrates el primero, es muy divertido conversar con Sócrates y pedirle que te hagan preguntas. Y bueno, pues en el momento que entráis en el personaje, nos habla en inglés, pero si nosotros escribimos en español, le estoy diciendo que si podríamos conversar sobre la guerra, él ya me responde en castellano. Hola, por supuesto, hablamos del tema de la guerra. ¿Creéis que hay alguna causa noble para la guerra? Como Sócrates siempre me va a contestar con una pregunta. Por eso os decía que es muy interesante chatear con él. Lo interesante de este ejercicio que os hemos puesto no es tanto que conozcáis la herramienta, que también, sino que valoréis qué tal son las conversaciones que estamos manteniendo con estos personajes, ¿no? Que pongáis en funcionamiento este juicio de lo que estamos leyendo. Entonces, si os parece... Álvaro, ¿te ha servido para verlo desde el móvil? Sí. Alicia dice que le ha gustado mucho, que es interesante, que cree que los alumnos lo disfrutarían. Marisa ha disfrutado de chatear con Lope de Vega. Teresa ha chateado con Sócrates y dice que ha sido un gusto hablar con ella. Sócrates le ha dicho, bueno, la inteligencia artificial en general es bastante, vamos a decirlo como lo dirían los alumnos, pelota. Siempre nos va a decir que lo hacemos muy bien y siempre nos va a decir que sabe todo ella, aunque no lo sepa, ¿vale? Cristóbal Colón dice que se lleva mejor con Fernando que con Isabel. Dice. Adán dice que coincide con Elizabeth, sin embargo resulta interesante para trabajar con los estudiantes, esos vacíos y superficialidades. Marisa piensa que para los alumnos es bueno, Noemi dice que ha hablado con Virgilio y se siente contenta por ello, Zaida lo considera una buena herramienta para trabajar el texto dialogado y la entrevista. Cristina no sabe qué tiene que preguntar, lo que tú quieras, Cristina. La idea es que establezcas tú, por ejemplo, como decía Zaida, es un buen ejercicio el plantearles que hagan una entrevista a ese personaje y que en esa entrevista también ellos puedan reflejar lo que saben, ¿no?, sobre el momento histórico o el personaje en sí. Dice, contesta todo, pero como el ChatGPT. Respuestas muy sosas y previsibles, no aportan nada. Cualquier respuesta humana, incluida la de los alumnos de la ESO, es mucho más interesante. Este es el objetivo de este ejercicio, ¿no? Yo ahora mismo os preguntaría si os animarais a poner en funcionamiento esta herramienta con vuestros alumnos, ¿qué competencias estaríais buscando desarrollar en ellos? Es decir, ¿qué objetivos os pondríais para ofrecerles esta herramienta en el aula? Que este es un poco el objetivo, ¿no?, como diseñadores de los momentos de aprendizaje. Es la pregunta que nos tenemos que hacer siempre. Voy a diseñar para cumplir unos objetivos que quiero que mis alumnos consigan. ¿Qué competencias creéis que podrían trabajar? Muy bien, empiezo a leer ya, ves que he tenido que bajar mucho, había 33 respuestas. El pensamiento crítico, curiosidad, estrategia lingüística. Antonio Gómez, evaluarle el encefalograma plano. Obtener información sobre el personaje. Ojo, no estamos seguros de que esta información que nos vaya a dar sea correcta. Por lo tanto, con esto tenemos que jugar también, ¿no?, con esta posibilidad de respuestas incorrectas. La comunicación formal, la estrategia, el que trabaje en contrastar la información, el juicio crítico, trabajo en colaboración, obtener variedad de datos, fenomenal. Yo veo que ya estamos todos en la línea, ¿no?, un poco de cuál es también la potencialidad de estas herramientas en el sentido de movilizar las competencias de nuestros alumnos, no solamente de quedarnos en el ejercicio, sino en ponernos en qué está pasando con los alumnos cuando les damos la oportunidad de corregir, de darse cuenta de que
la tecnología no siempre es fiable y que superen esa tendencia de confiar en la tecnología. Muy bien. También veo mucha gente que básicamente captar su atención y el factor sorpresa. Al final aumentamos la motivación, ¿no? Y la implicación en el alumnado. Montse nos dice en catalán que hacer buenas preguntas, y para hacer buenas preguntas hay que saber previamente contenidos sobre el personaje, y esto es muy importante, ¿no? O sea, es una manera de movilizar esos contenidos. Sabéis que aprender por competencias es poner en aplicación los contenidos curriculares. Entonces, no es tanto saber los contenidos, sino saber utilizarlos. Entonces, es un ejercicio muy competencial. Gracias, Montse. Muy bien, Fabiana refuerza esta idea que hemos transmitido de que no es tanto la herramienta, sino la intención que tiene el profesor en el diseño de la situación de aprendizaje y en la elección de esta herramienta. ¿Qué quiero lograr con ella? Y aquí hay algo muy importante, que es que nosotros hagamos la prueba antes de lanzársela a nuestros alumnos, que nosotros nos encontremos con estas respuestas incorrectas, que nosotros probemos hasta dónde se puede estirar, hasta dónde podemos llevar esa entrevista o llevar esta conversación. Clara nos comparte otra herramienta. ¿Sí, Clara? No sé si nos quieres compartir. A lo mejor puedes poner el micro, Clara, y que nos cuentes la herramienta que nos estás compartiendo. Ah, vale, dice que no. Muy bien. Bueno, un ejercicio muy interesante es hacer la entrevista con esta herramienta y luego copiarla y llevárnosla al ChatGPT, pedirle que nos haga una rúbrica sobre entrevistas, corregir esta rúbrica para que los criterios de logro estén acordes a lo que nosotros pediríamos, y pedirle a ChatGPT que dé un feedback sobre la entrevista. Y da el feedback en el momento, y esto también a nivel, imagino que habéis hablado de evaluación formativa, ¿verdad? El feedback en el momento es muy rico para poder acompañar a nuestros alumnos y hacer una evaluación formativa. Entonces, combinar estas dos herramientas, una para crear la entrevista y la otra para dar el feedback, hace que nosotros nos desdoblemos y que tengan feedback instantáneo todos nuestros alumnos a la vez, ¿no? Y no tengamos que estar nosotros dando feedback a los 30 alumnos que tengamos en clase. Marisa dice que encuentra la opción de chatear en inglés, muy buena también, o en otros idiomas. Sandra, perdona. No, eso, que al final la integración de diferentes lenguas, ¿no? Que apliquen una entrevista, en vez de piensa una entrevista y hacer un roleplay como si uno sería Quevedo y el otro el entrevistador. Al final tienes la capacidad de, bueno, con una inteligencia artificial y con un pensamiento crítico y un análisis después, pero practicarlo en tiempo real y que la respuesta sea en tiempo real. Yo creo que también la rapidez también era una de las palabras que salían en nuestra nube de palabras. Es algo que a nuestros alumnos les interesa mucho, porque todo el resto del mundo va muy rápido, ¿no? Están en Instagram y están segundos, ven TikTok y son menos de no sé cuántos minutos. Entonces, esa rapidez les engage, les motiva, les engancha a saber más. Creo que también es muy interesante lo que ha dicho Ana de la capacidad de análisis de las preguntas y combinar diferentes inteligencias artificiales. Os hemos dejado un listado de muchas, pero creo que la combinación de varias para una situación de aprendizaje o para una secuencia didáctica es lo que enriquece al final la utilización de las inteligencias artificiales. Bueno, Sandra, me pregunta Marisa cómo podríamos hacer esta evaluación. ¿Cómo vamos de tiempo? Que como he entrado más tarde... Vamos bien, tenemos 5 o 10 minutos más antes de abrir el turno de preguntas. Vale, pues ¿te parece bien, Marisa, que dejemos esto para el turno de preguntas y os hago la demo en el turno de preguntas para que Sandra pueda terminar la presentación? Gracias, Marisa. Muy bien, pues te dejo, Sandra, que vayas terminando con... Nada, acorto para así que nos dé tiempo al turno de preguntas, que al final es lo más rico, ¿no? Escuchar de vosotros y aprender también
de vosotros. Pues nada, hemos probado este Vera Character, pero también hay muchos otros que pueden estar nuestras herramientas, nuestros aliados. El más conocido es ChatGPT, que también lo podemos utilizar como docentes para la creación de rúbricas, mejorar nuestras situaciones de aprendizaje, que nos dé feedback de las actividades que estamos proponiendo en el aula, que nos las adapte. Si tenemos alumnado con cualquier tipo de barrera de aprendizaje y si tenemos cosas en diferentes niveles también. Muchas veces como profesores tenemos que dar diferentes niveles, entonces al final esta herramienta nos puede ayudar a adaptarlo a un niño con 12 años y a un niño con 18, parecida actividad. Y crear también esa posibilidad de hacer unidades conjuntas, ¿no?, entre grados. Language Tool es uno que utilizo día a día porque al final nos da la flexibilidad de corrección lingüística en muchos diferentes idiomas. Entonces al final lo podríamos cambiar de castellano a catalán, de catalán a inglés y creo que es un elemento que tendríamos que tener todos en nuestro ordenador, tanto alumnado como profesorado. Entonces, no voy a ir a todas, pero bueno, también hay muchas de creación de imágenes que nos pueden ayudar con la creación de poemas, que antes hemos dicho también cómo pedirle al ChatGPT que nos cree un poema, pues al final como que te desinfla un poco como maestro, ¿no? Pero igual partir de una imagen y que todos hagamos un pequeño poema con una imagen creada con unas características concretas puede ser algo que aumente la creatividad y aumente la motivación del alumnado. ¿Sí? Entonces, dejamos todas y cada una de esas explicaciones ahí para que investiguéis un poquito más y espera, que se nos han ido a ChatGPT. Este ya lo hemos visto. Bueno, cada una, eso, como os he dicho, hemos puesto una descripción, unos beneficios y una aplicación al aula. Y luego nada, queríamos terminar nuestra parte, que ahora es la parte más jugosa cuando vosotros participáis y nos contáis también, con dos pequeñas citas. Una es que si la inteligencia artificial y la inteligencia humana trabajan juntas, son mucho más fuertes que cualquiera de las dos trabajando por separado. Creo que antes también lo he mencionado. Al final, la inteligencia artificial nos da la posibilidad de hacer cosas que solos no podríamos hacer. Pero la inteligencia artificial sin nosotros, sin nuestros feedbacks, sin nuestros vals, tampoco podría crear cosas tan maravillosas como las que podemos crear en el aula. Y nuestro CEO, Alfredo Hernando, siempre dice eso, ¿no? Que en materia de la inteligencia artificial todos estamos en la casilla de salida. Estamos en este barco, empezando el rumbo, viendo todavía no muy bien cuál es el puerto, pero vamos a aprender en el proceso conjuntamente. Y también tener esa vulnerabilidad entre los alumnos creo que nos posiciona en una posición de privilegio, más que una posición a veces incómoda para el profesorado, ¿no? Aprender con ellos y de ellos. Muy bien. Pues nada, ahora vamos a empezar el turno de preguntas, pero por ahora vamos a partir de las preguntas que tenemos recogidas. Muchas gracias, Elena, compañera de Didáctica Plus. Pero si vemos que terminamos con estas, si alguien quiere comentar algo más o darnos algún ejemplo de cosas que están utilizando en el aula, vamos a utilizar la mano para arriba que hemos practicado al principio. Muy bien, pues la primera es de Antonio, Ana, y nos pregunta: ¿cómo podré recoger toda esta información cuando acabe la presentación? Vale, esta pregunta está estaban haciéndola varias personas. ¿Dónde nos dejáis las herramientas? ¿Dónde nos dejáis? Entonces, no sé, imagino que el equipo de Didacta Plus tiene vuestros correos y por nuestra parte no hay ningún problema para que le enviéis el PDF de la presentación. No sé si Elena nos puede confirmar que esta es la manera correcta y si no, pues buscamos la manera de pasároslo ahora por el chat. Perdón, sí, no hay ningún problema por nosotros hacer llegar todo el material a las personas que han asistido. También como se está grabando, pues tenemos toda la información recogida y la haremos llegar. Fenomenal. Muy bien. También nos preguntan si va a haber algún certificado de asistencia, ya que tienes el micrófono abierto, Elena. Puedes contestar. Wow. Bueno, si alguien necesita algún certificado, nos puede escribir a nuestro correo, que ahora, al final de la sesión lo vamos a poner en el chat. Y quien quiera preguntar información más concreta o pedir algún tipo de información, que nos puede escribir en el chat, que al final de la sesión
lo vamos a poner en el chat, ¿de acuerdo? Vamos a poner el mail en el chat al final de la sesión para que se nos pueda escribir. Perdón que a lo mejor no se me ha entendido bien. Perfecto. Muy Vale, bien. otra pregunta que nos dice Marisa es ¿cómo evaluamos con ChatGPT? ¿Podríais dar ejemplos, por favor? Vale, pues si os parece, comparto pantalla de un ejemplo que hice con un grupo de alumnos de la Facultad de Educación, ¿de acuerdo? Hicimos el ejercicio que acabáis de hacer vosotros, de hacer una entrevista con la herramienta Character.AI y luego les pedí que, por favor, recogieran esta entrevista. Tenemos que tener en cuenta a la hora de utilizar esta herramienta de ChatGPT para dar un feedback que no es un feedback consistente, es un feedback que nos sirve en el proceso, no nos sirve para calificar, ¿vale? ¿Por qué no es consistente? Primero, porque, como decíamos antes, la herramienta nunca nos va a decir si sabe o no, siempre nos va a dar la respuesta. Hay veces ya que empieza como a decir cuando no sabe, empieza a ser un poco más honesta, pero normalmente ChatGPT nos va a dar una respuesta aunque no sepa la respuesta. Por lo tanto, tenemos que cogerlo siempre con este pensamiento creativo, crítico del que hablábamos antes, y luego daros cuenta que si le pedimos que nos dé el feedback desde una rúbrica una vez y se lo volvemos a pedir otra vez con el mismo texto, nos va a dar dos feedbacks diferentes. Cada vez que les pidamos algo nos va a dar un texto diferente. Por lo tanto, vamos a considerar este feedback como una ayuda al alumno para mejorar su respuesta. Comparto pantalla, ¿vale? Y vamos a ver un ejemplo ya hecho. Cuando hice este ejemplo, sí que os quiero decir que utilicé el ChatGPT 4, que es el de pago. Es una herramienta con un coste elevado porque son 25 euros al mes, por lo tanto no es una herramienta que creo que nuestros alumnos estén costeando. O sea que tenemos que tener en cuenta que cuando nuestros alumnos usan esta herramienta utilizan la gratuita, que falla más todavía, ¿no? La herramienta gratuita, cuando le pedimos que nos haga una rúbrica para evaluar una entrevista, normalmente nos da la rúbrica con los criterios de logro uno detrás de otro. Si le pedimos que nos lo haga en tabla, por lo menos la última vez que yo lo intenté no me la colocó en tabla, pero con la de ChatGPT sí que 4 sí que la coloca en tabla. Entonces, bueno, pues como veíamos antes, primero le digo quién soy una profesora de secundaria, cuál es mi objetivo, quiero hacer una rúbrica que me ayude a evaluar un trabajo de clase, que consiste en entrevistar a un personaje histórico. Aquí podría haberle dado más datos sobre todo, por ejemplo, sobre qué nivel tienen mis alumnos. El trabajo va a ser para evaluar alumnos de tercero de secundaria, por ejemplo. Hubiera sido mucho más fiable si yo hubiera dado en el prompt más detalles, ¿de acuerdo? Entonces, nos genera una rúbrica. Esta rúbrica nosotros la podemos evaluar, le podemos decir si algún criterio no nos gusta, que por favor que lo cambie, lo cambia, y una vez que la rúbrica estamos de acuerdo con ella, le pedimos que, según los criterios de la rúbrica anterior, cuando ya estamos de acuerdo con ella, nos dé un feedback formativo para la entrevista con Sócrates. Y lo que hice a continuación es, entre comillas, pegar la entrevista que yo había mantenido con la herramienta de Character.AI. Me gustaría mucho evaluar con vosotros el feedback que ChatGPT dio. Independientemente de que si se lo vuelvo a pedir me vaya a dar otro diferente, sabéis que para dar un buen feedback tenemos que tener como un protocolo, ¿no? Primero, valorar aquellas cosas que se han hecho bien, dar sugerencias de mejora, utilizar un lenguaje muy concreto que ayude al alumno a continuar avanzando en su trabajo y, por último, algún ánimo, alguna parte de venga, tú puedes, estoy aquí para ayudarte, etcétera. Es la técnica del sándwich, es la que acabo de usar, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué tal es el feedback que nos dieron. Dice ChatGPT: ¿comprendiste bien el concepto del método socrático y cómo se utiliza para explorar temas a través del diálogo? Sin embargo, podrías haber profundizado más en algunos aspectos y proporcionado ejemplos concretos de cómo se aplica en la práctica. La presentación fue clara en su mayoría, pero hubo momentos en los que la estructura de la conversación podría haberse mejorado. No solo me dice tienes que mejorarlo, sino ahora me dice cómo. Intenta organizar tus preguntas de manera lógica, es decir, es un lenguaje concreto que da pistas para seguir trabajando.
Mostraste evidencia de investigación sobre el método socrático y sus aplicaciones. Sería beneficioso citar fuentes. Aquí me río porque ChatGPT es el primero que no cita fuentes, ¿vale? Pero sí se sabe la teoría y me pide a mí las fuentes. Hablaste con claridad y fluidez, etc. Entonces, al final hace un resumen. En general, hiciste un buen trabajo. Vamos a buscar aquí el sándwich, ¿vale? Hiciste un buen trabajo al llevar a cabo la entrevista y explorar temas importantes. Sigue practicando tus habilidades de entrevista y de presentación para mejorar la claridad y estructura de las conversaciones. Además, considera citar fuentes y proporcionar ejemplos. Sigue adelante con tu aprendizaje. ¿Qué tal veis este feedback? A ver estos dedos. Así, así, lo hubierais hecho mejor. Lo hubierais hecho tan inmediato como lo hace la máquina a nuestros 30 alumnos en un momento. Como decía al principio, no es un ejercicio para poner nota, es un ejercicio para que tu alumno en ese momento pueda seguir bailando ese vals que decía Adán Resiade, que está aquí con nosotros, y ahora si queréis le podemos dar en algún momento la palabra, con la máquina para seguir mejorando su trabajo. O sea, es una parada en el medio del proceso, ¿no? Para poder seguir mejorando y acompañarles a que cada uno de ellos sean capaces de dar su mejor respuesta. Luego, además, pues con afán de estirarle, le pedí que me lo pasara todo a catalán y lo hizo maravillosamente bien, creo, porque no soy catalana. Pero bueno, creo que es una herramienta que nos da la posibilidad, ¿no? de hacer muchos ejercicios diferentes que sin esta herramienta no podríamos hacer, o necesitaríamos un soporte en la clase de un montón de profes a la vez que nosotros. Muy bien, no sé si tenemos alguna pregunta más y si Marisa le ha servido el ejemplo. ¿Te ha quedado claro cómo lo haríamos, Marisa? Muchas gracias, dice. Gracias. María Concepción dice que ya mejoraría ese feedback, que no cree que saquen en limpio el trabajo para mejorar su trabajo. Bueno, hay algunas especificaciones muy concretas que sí que pueden dar respuestas para cómo seguir mejorando, pero María, tenemos la posibilidad de, si no nos gusta la respuesta, volverle a pedir, dándole más clara la indicación de qué tipo de respuesta estoy esperando. ¿De acuerdo? Para que le podemos seguir estirando. Es un experimento y es una práctica que no es, como os decía, evaluativa en cuanto a la calificación, sino a la formación. Matilde nos pregunta, ¿cómo se puede hacer trabajo colaborativo entre alumnos? ¿Puedes trabajar e interactuar a la vez? ¿Cómo visionaríamos un trabajo colaborativo entre alumnos? En estas herramientas, la mayoría no se puede trabajar más de una persona logueada a la vez en la misma herramienta. Yo lo visualizaría con un dispositivo para varias personas. Pero sí es verdad que podemos combinarlo con herramientas que sí son colaborativas, como puede ser un documento en línea, por decir, un Google Drive o un OneNote de Microsoft o la herramienta que vosotros utilicéis para que los alumnos trabajen en colaborativo. Esta combinación de herramientas sí que nos puede permitir hacer un trabajo colaborativo. Sandra vive en Bilbao, yo vivo en Madrid y trabajamos a diario juntas. Y lo hacemos gracias a estas herramientas en línea que sí que podemos estar las dos modificando un documento en el mismo momento, ¿no? Igual, Adán, no sé si estás por aquí. Si estás por aquí, ¿nos podrías poner el ejemplo que nos comentaste el otro día también de cómo utilizas tú el aprendizaje colaborativo con la novela? De forma... ¿Adán? Sí, hola, ¿se me escucha Hola, bien ahí? bueno, sí. ¿Cómo están? Un gusto, un placer estar acá compartiendo con todos ustedes. Sí, hablábamos el otro día un poquito. En realidad, este día del baile, del vals, que es sugerente, nos gusta con Fabiana, que trabajamos juntos siempre, nos gusta trabajar desde la metáfora mucho. Pensaba yo mientras vos nombrabas lo del vals, que también a veces el vals se convierte en un paso doble, y para ser bien argentino se convierte en un tango, ¿no? En una especie de vuelta, de seducción y bueno, pasa por distintas etapas, ¿no? En función de cómo trabajemos y cómo impulsemos el trabajo con los estudiantes con la inteligencia artificial. Y me preguntabas acerca de lo colaborativo. Trabajo cooperativo, sí.
el trabajo colaborativo entre el alumnado? Sí, nosotros llevamos adelante una secuencia didáctica con una obra que se llama, una de las apuestas que hicimos fue con una obra que se llama Estéfano, de la autora argentina María Teresa Andrueto, y ahí lo que pudimos hacer es trabajar colaborativamente, fundamentalmente, primero desde el trabajo grupal, ¿no? Armando grupos, pero no un grupo al azar, un grupo cualquiera, juntando gente, que a veces trabajar en grupo en la escuela parece que es eso, juntar a 2 o 3 para que hagan algo. Y en realidad, sino planteando tareas de verdadero aprendizaje cooperativo o colaborativo. Y ahí pudimos interactuar con la inteligencia artificial, y entre los mismos estudiantes iban retroalimentando las respuestas que les iba dando el chat a medida que indagaban en diversos aspectos que cuestionaban al chat GPT, ¿no? Esa fue una manera muy interesante, porque ellos pudieron ver que, primero, que ChatGPT miente, que no toda la información que está ahí es verdadera. Segundo, que no es un buscador, es otra cosa. Tercero, que no puedo copiar y pegar, porque voy a tener errores y va a ser en vano. Es decir, tengo que usarlo críticamente, tengo que saber qué puedo hacer con él, qué no puedo hacer con él, qué puedo pero no me va a servir hacer con él. Y eso fue trabajado todo el tiempo en el aula, todo el tiempo mediante el diálogo. Algo tan sencillo, ¿no?, como el diálogo. Creemos fuertemente con Fabiana, cuando llevamos nuestras secuencias al aula, en el diálogo reflexivo, potente, democrático, destrabado, donde horizontalmente las opiniones se van conformando, reconformando, reconfigurando y creando entre todos. Así que me parece que, si bien la inteligencia artificial nos presenta un desafío enorme, enorme, vale la pena afrontarlo, porque se pueden hacer cosas maravillosas, realmente Muchas muy, muy, muy gracias. interesantes. Muy bien, pues muchas gracias por tu aportación. Eso, el vals venía de Adán, no me lo he inventado yo, pero creo que también es muy importante el comentario, creo que es de Marisa, que dice que no podemos asumir tampoco que los alumnos saben cómo utilizar la inteligencia artificial, que saben crear un prompt. Entonces, hemos mencionado también que es muy importante enseñarles cómo funciona, sus pros, sus contras, y saber utilizarla, ¿no? Al final no es ponerles en el aula, meterlo en nuestra secuencia didáctica y ya está, sino que tiene que haber un trabajo previo, que también Adán nos comentaba que ellos también han hecho en el aula, ¿no?, antes de presentar todo este trabajo con lectoescritura. Y creo que es muy importante gestionar esos tiempos, dar tiempo a aprendizaje. Cuando estamos también en el aula de primaria o de infantil, damos tiempos a ponerse la chaqueta, y cuando estamos en bachiller y la ESO, damos tiempos a aprender como antes, ¿no?, cómo entrar en Google, cómo usar documentos compartidos. Pues esto va a ser lo mismo, va a haber un proceso de aprendizaje. Yo he ido contestando algunas preguntas en el chat por que no se quedara nada sin... El intento de que no se quedara nada sin contestar, ¿no? El intento de ser como la inteligencia artificial. Entonces, bueno, Marisa decía esto que acaba de leer Sandra. Yo añado que es un trabajo desde el primero que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Es un aprendizaje que tenemos que hacer nosotros, pero sí es evidente que no podemos dar por hecho que porque nuestros alumnos han nacido en este siglo vayan a saber usar toda la tecnología que tienen en sus manos, ¿no? Y es nuestra obligación y es un derecho de ellos que les acompañemos a utilizarla correctamente. Es decir, cuando la usan mal es responsabilidad de todos, nuestra, de las familias, porque tenemos que acompañarles en sus procesos de crecimiento y en aprender. Y esto está dentro. Es que igual que yo siempre me gusta mucho la analogía de cruzar la calle, ¿no? Nunca lanzaríamos a nuestros niños a cruzar la calle solos si no han cruzado con nosotros un montón de veces, si no les hemos ido detrás un ratito mientras ellos cruzaban delante y luego ya empezamos a dejarles irse solos al instituto, ¿no? Bueno, pues aquí con la tecnología la analogía es similar, tenemos que acompañarles. Luego nos preguntaba Joan que si nos preocupa el impacto medioambiental, y mi respuesta es mucho, y además es que creo que forma parte también de esta concienciación que tenemos que trabajar con nuestros alumnos, el que hacerles entender que la tecnología no es algo neutro. Creo que, imagino que Sandra
lo ha hablado antes, ¿no? De por qué tenemos que trabajar este pensamiento crítico hacia la tecnología. No es gratuita, no es neutra. Detrás de ChatGPT hay un gasto ambiental, energético muy grande. Hay un montón de personas con condiciones de trabajo no adecuadas, haciendo anotaciones para decir que es correcto y que no. No es algo automático, es algo que sí funciona con la inteligencia artificial, el aprendizaje profundo, pero ese aprendizaje profundo se ha ido entrenando. Entonces, es muy importante también este trabajo, es decir, no recomendaría nunca incorporar estas herramientas sin hacer en paralelo un trabajo de conocimiento de las herramientas y de cómo funcionan y de los sesgos que tienen, de los riesgos que suponen, y bueno, pues también no olvidar también todos los beneficios que nos pueden dar para la inclusión y para el apoyo de alumnos con dificultades. Es decir, tenemos que encontrar este equilibrio, ¿no? No sé si hay alguna pregunta más por aquí. Algunas personas ya se están despidiendo. Muchas gracias a todos los que habéis estado con nosotras. Preguntaban por un detector de IA fiable también. Y bueno, de momento no se considera que ninguno sea fiable. Es decir, sí están empezando a haber detectores de IA, pero os puedo asegurar, como he puesto en el chat, que los mejores detectores de IA somos nosotros, ¿no? Ese trabajo perfecto o con una expresión completamente diferente a la que nuestros alumnos utilizarían, lo vamos a detectar inmediatamente. Sí que veo más problema cuando les ponemos trabajos de investigación y utilizan la IA y además no pueden referenciar en las fuentes, ¿no? Entonces aquí sí que es algo que también creo que deberían, en los tiempos en los que estamos, deberíamos dar tiempo en el aula para que estas cosas las hicieran con nosotros y tener la certeza de cómo las están haciendo, ¿no? No dejarles tanto hacerlos libres, porque tenemos esta posibilidad, ¿no? De que utilicen la IA y que lo utilicen mal. Sí. Sandra nos daba una, ¿no? Sí, hay una que yo he escuchado a algunos profes que utilizan, CopyLeaks, que la he puesto en el chat, la voy a volver a poner, si alguien, pero lo que ha dicho Ana, todavía no hay una IA, una IA que controle otra IA. Según los expertos. Los expertos, pero seguramente saldrá. Pero creo que es muy importante eso, sacarnos del cuadro de la prohibición, ¿no? Al final la prohibición es limitar y eso es lo que no podemos hacer, porque si no les estamos limitando el derecho a conocerla. Y la competencia digital ahora mismo y en el futuro va a ir en torno a esto. Entonces todavía hay que navegar esta línea muy fina, pero eso siempre teniendo en cuenta que es una herramienta como otras herramientas que necesitamos darles a nuestros alumnos. Muy bien, pues no parece que hay más preguntas, pero si alguien quiere levantar la mano, preguntar algo más. Álvaro dice, ¿se puede utilizar ChatGPT-4 con la IA de Bing gratuito? No, ¿Con la guía de? Es que no de Bing gratuitamente. Si ChatGPT, sí. Sí, a través de Microsoft, el asistente Bing nos conecta con ChatGPT y sí, en teoría, sí está utilizando la versión de pago. Pero no vamos a verlo así tan abierto como se ve en la pantalla de ChatGPT. Pero sí, se puede utilizar desde... Y de hecho casi todas estas herramientas como Carácter AI que ahora mismo acabamos de utilizar son herramientas que están conectadas con ChatGPT. Es decir, no estamos usando ChatGPT directamente, pero sí de una manera secundaria. Bueno. Aunque ya empieza a haber otros GPTs, otros transformers distintos a ChatGPT que podemos utilizar, ¿vale? Y el que más fuerza tiene ahora mismo es Bing. Bueno, Google está ahí, en camino, de momento. Voy a recoger este comentario para ir cerrando también de Sonia, del Real, que dice muchas gracias por quitarnos un poquito de miedo y ayudarnos a salir de nuestra zona de confort.
Pues nada, si estamos aquí es porque ese es nuestro objetivo, tanto vuestro como el nuestro, es salir de nuestra zona de confort y tirarnos a la piscina. Y tirarnos a la piscina primero nosotros sabiendo cuál es la piscina, pero después también eso, esa vulnerabilidad con los alumnos, ¿no? Aprender juntos. Un poquito de agua a la piscina, por favor. Un poquito de agua, eso, para que no duela tanto. Si queréis profundizar un poquito más, os hemos compartido al principio de la presentación la guía que escribimos para docentes. Solo deciros que esta guía se escribió hace 2 años y que salió obsoleta ya, porque en el momento que la publicamos hubo este boom del ChatGPT y bueno, se habla de generativa, pero no tanto. Pero bueno, podéis contactar con nosotros y a través de Escuela 21 y del Observatorio de Inteligencia Artificial vamos actualizando todas las cosas que estamos recogiendo, observando aula, conociendo profesores como Fabiana y Adán. Mil gracias por acompañarnos esta tarde aquí para darnos vuestro ejemplo y encantados de seguir en contacto con vosotros. Muy bien, pasamos la palabra a María para despedir la sesión, pero por nuestra parte muchas gracias y nada, todo muy bien. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Ana y Sandra, por esta sesión tan enriquecedora y también muchas gracias a todos y todas los asistentes por también vuestra participación y vuestra disposición. Esperamos que salgáis de este encuentro con más herramientas y más recursos y sobre todo pues con muchas ganas, como comentabais ahora, de salir de la zona de confort y de probar cosas nuevas en vuestras aulas de lengua. También os animamos a seguirnos en nuestras redes sociales, donde encontraréis más contenidos vinculados al trabajo de la lengua castellana y literatura de forma innovadora. Y también veréis que en el chat encontraréis, aparte del el enlace a nuestros usuarios de redes, el enlace a nuestra página web y también nuestros datos de contacto para que podáis conocer un poco más de lo que hacemos y por si nos queréis hacer cualquier consulta. Entonces, nos despedimos deseando que tengáis un buen curso y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.